conocidos en el Perú y en toda Latinoamérica. Creo que no hace falta demasiadas presentaciones. Saben ustedes muy bien que son dos abogados penalistas, se dedican especialmente, están especializados en el ámbito de prevención, en el marco de la ley 30424 del Perú, de responsabilidad administrativa de personas jurídicas. Pero creo que tiene una importancia regional en muchos sentidos. Pero bueno, antes de abrir, tener aquí a Dino Carlos Carlos, saben ustedes muy bien que son dos abogados penalistas, se dedican especialmente, están especializados en el ámbito de lo penal económico, pero además tienen una destacada trayectoria académica. Por eso para mí es un gusto tenerlos hoy aquí presentes. Pero bueno, antes de abrir formalmente esto y darles la palabra a Carlos y a Pepe, que también, bueno, me acompañan hoy Sofía Lascano, también y Francisco Valdés del proyecto Compliance Focus. La idea de hacer esta presentación en estos términos, muy posiblemente podría haber dejado algo cerrado a que sea un evento, dado que tenemos la suerte de tenerlo a Francisco Valdés en el equipo. Podríamos haberlo dejado esto cerrado a la presentación de Pepe Reaño y Carlos Caro para discutir justamente un tema específicamente del Perú. Pero creo que regionalmente tiene una gran importancia discutir sobre esta cuestión. Si bien, como saben ustedes, hemos estado difundiendo, la idea es hoy empezar a conversar sobre estos lineamientos para la implementación de los modelos de prevención en el marco de la ley 30424 del Perú, de responsabilidad administrativa de personas jurídicas. Pero creo que tiene una importancia regional en muchos sentidos. Importancia regional no solo, y pienso por ahí en oficiales de cumplimiento que están con sede en Santiago de Chile, en Buenos Aires, y que por ahí tienen que hacer negocios u otras filiales están trabajando en el Perú. Pero también no solo pienso en esa dirección, sino también lo pienso en el sentido de que, por otro lado, también la legislación peruana y la realidad peruana ha servido en muchos ámbitos, y pienso en este caso para la Argentina, pienso en Chile y demás, ha tenido una notable influencia. Principalmente la discusión, y si de hecho es una ley que todos conocemos, en Argentina, en Chile y en muchos otros países de Latinoamérica, y que creo que por eso tiene una gran importancia empezar a discutir y empezar a conversar o empezar a entrar en tema en relación a un tema que nos parece tan importante. Así que por eso, qué mejor que tener para mí a dos de los mejores exponentes del Criminal Compliance en el Perú, del derecho penal económico en el Perú. Así que bueno, y aparte considerar otra cosa, Perú tiene en este momento para mí un altísimo nivel en la discusión en estos temas, así que un gusto recibirte, Pepe, un gusto recibirte, Carlos, y bueno, como saben, esta es su casa, y es un gusto justamente escucharlos y empezar a conversar un poco de estos temas que hoy nos traen. Así, bienvenidos. Yo simplemente, antes de comenzar, la idea es ir largando un par de temas sobre los cuales vamos a conversar informalmente con Carlos y con Pepe. Lo primero que yo quería destacar de este documento, que por lo que estuve leyendo, de alguna manera automáticamente pensaba en las fuentes, ¿no? Porque me ha hecho recordar notablemente a un documento que incluso Carlos lo conoce muy bien, porque de hecho en su momento hizo comentarios, a los lineamientos de integridad que tenemos en Argentina, que han sido emitidos por la Oficina Anticorrupción de nuestro país, hará ya unos 3 o 4 años, perdón, 2 años y medio aproximadamente, y que después vinieron acompañados de unos lineamientos específicos para las pymes, lo cual, incluso si toma uno como referencia a la estructura de estos lineamientos, se acercan bastante. En algunos aspectos, en otros no, creo que era por la redacción, y me doy cuenta que hay aspectos bastante diferentes entre una y la otra, pero me hizo un poco acordar a eso, ¿no? Y sobre todo hay varias particularidades, ¿no? Que no es un documento que exclusivamente se dirige a trabajar o explicitar temas de compliance, sino también se mete a explicitar también algunos presupuestos de la atribución de responsabilidad penal que aparecen ya en la propia 30424. Da la impresión que, si bien es un documento de la Superintendencia Nacional de Valores, pareciera ser que las pretensiones no son de mirarse hacia adentro, sino también de tener otros destinatarios, donde uno podría, y es un poco uno de los temas que me gustaría conversar con ustedes, es hasta dónde esto está pensado para que sea dirigido a otros operadores del sistema,
Y bueno, yo creo que a partir de ahí surgen muchas preguntas, desde un punto de vista práctico, teórico, también desde el punto de vista qué rol va a tener esto de cara a la implementación de la ley, que yo creo que ustedes también deben estar muy ansiosos en que finalmente pueda haber procedimientos contra personas jurídicas, que se active la ley 30424, porque de alguna manera eso va a redundar claramente a favor de la lucha contra la corrupción. Pero bueno, la primera pregunta con la cual me gustaría arrancar esta charla es, justamente tiene que ver con lo que yo comenté hace un rato. Este documento, ¿cuál creen ustedes que es la importancia verdadera que tiene, la importancia desde el punto de vista práctico que puede tener hoy para los operadores del sistema en el Perú? Claro, mira, para contextualizar un poco la discusión, complementando lo que ha hecho Pepe, porque creo que partir de coincidir con él de que acá hay un esfuerzo importante que ha hecho la SNB para poder difundir los contenidos mínimos de lo que debe implicar un programa de cumplimiento, incluso yendo un poco más allá, porque en la ley peruana los elementos mínimos son 5, pero hay uno que aparentemente se lo olvidó al legislador y ha desarrollado al inicio de la SNB, que tiene que ver con el compromiso de la alta dirección, ¿no? Que es algo que aparece además referenciado en todas las normas ISO, la 19600, la última que acaba de salir, la 37301, que la va a reemplazar, la 37001 antisoborno, etc. Claro, entonces, creo que hay un esfuerzo ahí. Pero tratando de hacer una evaluación complementaria, tendría que decir lo siguiente. Primero, hay que entender de que la SMB no está vinculada per se al sistema penal. No es la UIF, no es la Unidad de Inteligencia Financiera, no es la Fiscalía, no es la Policía. Y se le ha pedido acá, o se le ha dado, un encargo absolutamente extraordinario, que es que pueda hacer una suerte de pericia institucional, es decir, sus labores de perito, frente, ojo, frente a las peticiones que puedan hacer las empresas imputadas. O sea, no es que en el 100% de los procesos contra personas jurídicas la SMB va a hacer un informe o una pericia, solamente lo va a hacer cuando una empresa alegue tener un programa de cumplimiento previo, durante o posterior y merezca una valoración de parte de la SMB. Claro, y la SMB, por definición, tiene competencia para la regulación del mercado bursátil. Y esto, en esencia, ataca muchos ámbitos extrabursátiles, ¿no? Corrupción en el sector construcción, corrupción en el sector inmobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hace falta ser una empresa cotizada para tener que pasar por el filtro del informe técnico de la pericia institucional de la SMB. Y eso a la propia SMB la pone en un escenario completamente nuevo. Entonces, creo que en ese contexto, la SMB lo que está haciendo es primero recurrir a una suerte de función educativa, pedagógica, como ha dicho Pepe, didáctica, tratando de poner, como se dice, el primer ladrillo. El primer ladrillo es, oye, vamos a explicar cómo funciona esto, y además ha tenido mucho cuidado con los términos, porque estos son lineamientos, como dice el título, para la implementación y funcionamiento. No es una guía de evaluación, y lo dice claramente, no es como la guía de evaluación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la última versión de junio del 2020, que nos permite analizar a raíz de tres rubros de preguntas, ¿no? ¿Cuál es el valor del programa de cumplimiento en la realidad o en la práctica? Claro, entonces acá la SMB ha dicho además expresamente los lineamientos, ojo, esto no es una guía donde nosotros estamos diciendo cómo los vamos a evaluar. Acá tenemos una guía para decirles a ustedes cómo ustedes podrían implementar. Ahora, siendo esa, entendería yo, la finalidad perseguida o buscada, que es esencialmente pedagógica, la pregunta es, siento es como el cristianismo y los europeos, ¿no? Los europeos pueden estar rodeados de cristianismo, pero el cristianismo muchas veces no los penetra, ¿no? Como la piedra en el agua, ¿no? Es igual. Entonces, yo creo que en verdad lo que dice el documento, si pensamos en la realidad del compliance de nuestros países, o de la mayoría de países, es que el compliance es un costo, el compliance cuesta dinero, mantenerlo cuesta plata. Eso es algo que de momento solamente lo pueden pagar las grandes empresas, o tal vez en algunos momentos, por excepción, las medianas empresas. Y peor en crisis, ¿no? Ahora con pandemia, con otro tipo de costos que se van reduciendo, el compliance pasa pues a un segundo plano. Y ahí con Juan Pablo hemos tenido un intercambio interesante de ideas un día a propósito de cuál es la función de compliance officer en pandemia, ¿no? Porque
mi querido amigo Hernán Hobler, ¿no? Del IE, él prácticamente hizo una publicación diciendo de que, bueno, cuando haya cualquier crisis, incluso la del COVID, hay que llamar al oficial de cumplimiento y sentarlo ahí en la cabecera del directorio para que digamos, ayude a gestionar el riesgo. Bueno, pero aterrizando y para terminar esta primera parte, creo que si pensamos en las grandes empresas, lo que dice el documento es bastante conocido. Es decir, la gente que está formada, la gente que conoce. El verdadero problema está alrededor de las medianas, pequeñas y medianas empresas, y microempresas, ¿no? Las MIPYMES, ¿no? En Europa se habla de las pymes, pequeñas y medianas empresas, pero acá le hemos añadido un nombre más, ¿no? Pequeñas, medianas y microempresas, las muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Claro, y aquellas, primero que ni están enteradas del compliance, no tendrán presupuesto para el compliance, y bien ha dicho Pepe, el Ministerio de la Producción, según el mandato legal y el reglamento, tenía que emitir ya desde el año 2019 unos lineamientos propios, ¿no? Para las empresas pequeñas. Los penalistas diríamos en la lógica de que o no tienen culpabilidad o podrían no tenerla, deberían estar al margen del derecho penal, por las razones que ya podríamos discutir luego, pero no existe eso en este momento, ¿no? Entonces, hoy día tenemos este documento que es muy pedagógico, interesante como documento introductorio, y es la primera piedra que está poniendo el regulador en este tema. Me quedo, si bien tenía notado estas cuestiones previas, sobre todo para ahí, pues me interesa mucho, especialmente para las personas que no están en el Perú o que no conocen tanto la discusión en el Perú, que conozcan un poco la figura de la CNB. Pero vos has planteado una cosa que es fundamental y no quería dejarla pasar, sobre todo porque me gustaría escucharlos ambos, y es que gran parte de los lineamientos, o bueno, gran parte, al menos tomo como referencia a estos lineamientos del Perú y los que tenemos en Argentina, aparecen reglas específicas para para las pequeñas y medianas empresas y microempresas ahora. Lo cual es comprensible porque naturalmente se requiere muchas veces que alcancen a tener ciertos, digamos, a que se adecuen a las características de la empresa. Ahora bien, vos planteas una cuestión vinculada a la culpabilidad y acá, más allá de cuál sea la concepción que cada uno tenga sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica o responsabilidad administrativa de la persona jurídica, y les dé más o menos entrada a estas ideas que principalmente son conocidas por nosotros, por Carlos Gómez Jara, la idea del nivel de complejidad de las personas jurídicas nos tiene que decir algo. Entonces, la pregunta es, ¿realmente tiene sentido exigirle regulaciones de compliance a una microempresa, por ejemplo? ¿Qué les parece a ustedes? Mira, desde mi punto de vista, y esto ya nos pone frente a temas de carácter normático, procesal y de compliance propiamente dicho, yo en particular creo que el sistema peruano, o el argentino o el español, no son genuinamente sistemas de autorresponsabilidad. Estamos haciendo grandes esfuerzos por Yo estoy de acuerdo también con eso, casillarlos, ¿no? Dentro de un modelo de autorresponsabilidad, y de hecho la famosa sentencia del 29 de febrero del 2016 del Tribunal Supremo Español, Manuel Maza Martín, que curiosamente era discípulo, ¿no?, de Gómez Jara 10, plasma en la sentencia los planteamientos de su maestro, ¿no? Un sistema de autorresponsabilidad, pero claro, fundado en tres cosas, ¿no? Lo dice claramente la sentencia. Uno, el hecho de conexión o hecho generador, hecho el individuo. Dos, el beneficio. Tres, el no compliance, la fase negativa, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo podemos hablar genuinamente de un sistema de autorresponsabilidad con el requisito número uno, que es la referencia al individuo? Es un tema sobre el cual vengo discutiendo hace un montón de tiempo en varios foros, pero nunca encuentro una respuesta completa para hablar genuinamente de un sistema de autorresponsabilidad que tiene como punto de partida el hecho de conexión. Ahora, si volvemos sobre el tema para no distraerme, sobre el tema de las MIPYMES, desde ese punto de vista, sin perjuicio de lo que estoy diciendo, yo sí creo que las empresas que no tienen un suficiente grado de maduración corporativa, y en eso coincido con Gómez Jara, deberían de quedar al margen del derecho penal. ¿Por qué? Porque el tercer requisito, y respondiendo a tu pregunta en concreto, está vinculado precisamente a la fase negativa, porque si vamos a buscar desde el punto de vista del principio de culpabilidad, qué hizo, qué dejó de hacer la empresa para responder penalmente, ni lo uno ni lo primero lo hicieron, ni el hecho de conexión ni el beneficio. Lo tercero sí, tener o no tener compliance o tenerlo bien o mal.
Muy bien. Y si nosotros nos volcamos ya sobre el concepto del programa de prevención, como dice Pepe, y en eso yo coincido con él, yo coincido plenamente con Pepe en el hecho de que muchas empresas pueden tener rasgos característicos de compliance. O sea, si yo mañana voy y le toco la puerta a una empresa mediana, lo más probable es que esa empresa tenga un código de conducta, un código laboral, tenga un procedimiento sancionatorio, tenga reglas de caja chica para evitar el fraude interno, pero de paso también puede servir para digamos, frenar la corrupción, etcétera. Y la pregunta es, ¿eso es compliance? Justamente con lo que tú aterrizabas al final, ¿no? Y yo tengo mis dudas, tengo mis dudas. Podemos hablar de que son herramientas, instrumentos, puntos de partida que te pueden permitir construir un sistema de compliance. Y acá viene un soplo para los asesores, ¿eh? Muchos de los asesores son como los traductores, ¿no? Cuando tú a un traductor le das un texto para traducir, ya traducido por otro, te dice, no, es como hacerlo desde el principio, ¿no? Cuando llegan los asesores de compliance a las empresas, le dicen, oye, pero yo ya tengo código de conducta, tengo canal de denuncia. No, pero esto es hacer todo desde cero. Lo digo por experiencia. Entonces he visto cotizaciones que parecen la cuenta de teléfono, ¿no? Donde le dicen, te tengo que hacer esto, todo de cero. Claro, no se trata de tirar todo a cero porque las empresas por protocolo de seguridad industrial, laboral, antiacoso sexual, antilavado, lo que fuera, algo tienen de compliance todas. Pero protocolizarlo, creo que ese es el tema, ¿no? Protocolizarlo y ordenarlo, ¿no? Y yo creo que el compliance es básicamente para mí una técnica, no tiene nada de ciencia todavía, implica protocolizar y ordenar todos esos procesos, ¿no? Y en esa medida es que se puede presentar como compliance, de lo contrario, puede presentar como, digamos, avances, ¿no? Algunos frenos, algunos rasgos de compliance, pero para hablar de compliance propiamente dicho tenemos que hablar de un sistema, eso es lo que yo creo. Y claro, y en el caso de las pequeñísimas empresas, no de repente las medianas, y eso depende de cada legislación y detalles, es algo más difícil de predicar, ¿no? Exactamente, exactamente. No, por eso yo creo que es un tema súper delicado que naturalmente, partiendo de ordenamientos jurídicos como es el peruano y el argentino, y también yo creo que harían ahí el español, etcétera, etcétera, dado que de ley lata responderían también las pequeñas empresas y micro, es razonable que, y me parece muy saludable, que también la CNB haya dispuesto establecer criterios en relación a, digamos, a cómo deben estar articuladas en compliance estas pequeñas o microempresas. Pero un poco volviendo justamente a los lineamientos. Me interesaría de última, Carlos, que brevemente le comente a la audiencia latinoamericana cuál es exactamente la función que desempeña, resumidamente, cuál es la función que desempeña la CNB en materia de compliance. Porque nos dicen los lineamientos que son una especie, cumplen una función de una especie de perito oficial, pero que sería importante que también le expliques un poco en qué consiste esa función de peritaje y sobre todo esa relación que tiene con el fiscal, etcétera, etcétera. Mira, o sea, la ley peruana ya es un poco, digamos, particular sobre este punto, porque la ley dice que efectivamente, eso lo ha señalado Pepe hace un rato, el fiscal antes de formalizar preparatoria, lo que significa imputar cargos concretos contra la persona jurídica, tiene que hacer un análisis desde el punto de vista, del cumplimiento de los requisitos para la imputación, uno de los cuales es no tener compliance. Y en eso yo no discuto, yo coincido con todos los que hemos escrito sobre este tema. La carga de la prueba de no estar en compliance, por decirlo de alguna manera, es del Ministerio Fiscal. Esto es algo que en España, digamos, arrancó mucha chispa, porque los fiscales decían, además de probar el delito y el beneficio, tengo que probar algo que a ti te favorece, es decir, que tenías o no tenías compliance. Bueno, en fin, hay toda una discusión ahí vinculada al tema de quién prueba los cargos, quién prueba los descargos. Y yo tengo claro de que los argumentos de descargo los prueba el que lo alega, siempre y cuando esto lo ubiquemos en el ámbito de la culpabilidad. Pero desde mi punto de vista, si el compliance es la faz negativa de la imputación objetiva, esto está directamente vinculado a la función probatoria del fiscal. Él tiene que probar los cargos, por lo tanto, él tiene que probar, digamos, que existe una empresa con un, digamos, espacio criminógeno, como lo querramos llamar, ¿no? De efecto organizativo. El argumento de querramos, porque hay muchos títulos para lo mismo, con la finalidad de decirle que a través de ellos se ha favorecido el hecho delictivo del individuo. Bueno, volviendo sobre ello, la SMB
la SMB, que es un organismo de supervisión bursátil acá en el Perú, regulador y supervisor bursátil, se le ha asignado esta función que conecta con lo penal. El legislador se la pudo haber asignado a cualquier otro organismo, pero bueno, la ley se lo asignó finalmente digamos, a la SMB. Yo recuerdo, en el año 2018, cuando salió la norma publicada, yo le pregunté al ministro, ¿no? El primer ministro, que era el señor Zavala, alterné con él por un tema profesional, y le dije, ¿y por qué Fernando ha puesto esta norma acá, no? ¿Por qué la SMB? Y me dijo, bueno, me parece que queríamos hacer algo así como la SEC. Claro, nuestra SMB no es la SEC, ¿no? No es la SEC, pero al final le han otorgado esta función, y esa función es un mundo aparte dentro de la SMB, o sea, porque la SMB no se dedica a eso. Entonces he tenido que crear una sección especial que va a poder atender este tipo de demandas de pericias institucionales, y la ley peruana, con eso a cabo, tiene una regla que desde mi punto de vista es inconstitucional, yo ya lo he dicho varias veces, porque dice que si, por ejemplo, la SMB concluye que el programa fue idóneo o que el programa fue suficiente, robusto, el fiscal tiene que archivarlo. Bueno, para mí eso es inconstitucional porque un órgano administrativo, un perito, no puede determinar con su conclusión que un fiscal decline de la función de persecución, ¿no? Eso es algo que yo creo que la propia SMB lo tiene claro. Ellos no han pedido esa función ni ese rol, pero es un defecto que arrastra la ley. Y cierro solamente con el tema, o sea, ¿no? Aclarando por lo que comentó Pepe hace un momento, ¿no? O sea, yo creo que la SMB no se quiere llenar de trabajo. Entonces, si el fiscal a cada rato le va a mandar, oye, tengo tal casito, a ver, opina si hay compliance o no. Claro, la SMB ha dicho, no, yo voy a poner un filtro, y el filtro es que lo pidan ellos, ¿no? Que lo aleguen ellos, que lo pidan ellos y que lo prueben ellos. Y yo eventualmente podré supervisar, podré pedir documentos, podré hacer entrevistas, pero el trabajo es de ellos. Creo que es un filtro que han querido poner. Para ir cerrando esta parte y ya a abrir algunas preguntas que quiera hacer el público en general, quería preguntarles a ambos, mirando todo esto, ¿cuál es el contenido que tienen estos lineamientos? Teniendo en consideración lo que hablamos recién, el rol institucional que asume o que le atribuyeron a la fuerza a la SNB. ¿Este documento a quién creen ustedes que está realmente dirigido? ¿Está dirigido a la propia CNB, que se dicta unas directrices para sí misma para empezar a trabajar? Una especie de autorregulación, llamémosle si se quiere. ¿O lo ven más bien como un documento que aspira a tener una trascendencia hacia otros sectores? Es un documento que está destinado a todos los operadores del sistema, y aquí estoy pensando en jueces, fiscales, consultores, abogados defensores, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece? Mira, yo en particular creo que estamos ante un documento dirigido a todos los operadores del sistema, ¿no? En la medida que es muy pedagógico, incluso hay veces en cierto modo reiterativo, porque hace citas a las normas, transcribe las normas, las refiere. Es como un manual básico de lo que debe de significar la implementación de un programa de cumplimiento conforme a la regulación nacional. Por eso hablaba yo al inicio de una suerte de función educativa, función pedagógica, como se dice, la primera piedra o el primer ladrillo de la construcción, ¿no? Y creo que en esa medida esa función se puede cumplir, se puede satisfacer, pero creo que hay muchos retos por delante, y en particular pasa por saber cuáles van a ser los criterios de evaluación que va a seguir o va a aplicar la SMB al momento de emitir estas pericias institucionales, ¿no? Quiero complementar un poco lo que se ha comentado hace un rato, ¿no? Independientemente de la valía constitucional o no, del valor pericial y, digamos, lo vinculante que pueda ser la opinión de la SMB, creo que hay algunos inconvenientes detrás de ello, porque, claro, si de la SMB va a depender que un caso penal se archive, a cualquier perito, con mayor razón le tiembla la mano, ¿no? Va a decir, oye, o sea que si yo opino a favor de esta empresa, el fiscal lo que va a decir es que archiva porque la SMB le dijo que archiva. Y eso creo que puede, en cierto modo, generar un cierto sesgo cognitivo de parte del regulador o de parte del perito, de decir, oye, yo no me quiero comprometer así nomás con algo, entonces elevo la valla, ¿no? Y algo de eso ya se veía venir con el reglamento, porque hay que recordar que está la ley 3424, el 17.1, que es la eximente por compliance, está regulado en un reglamento que es el
el 002-2019 Justicia, el 2019, y luego están estos lineamientos, ¿no? Claro, entonces, si nosotros ya vemos el reglamento, el artículo 42, el artículo 41, 40, 42, vas a encontrar ahí todo un listado, ¿no?, de criterios respecto a los cuales, como yo siempre digo, 42 razones por las cuales la SMB te puede decir que tu sistema no es idóneo, ¿no? Claro, un checklist, ¿no? Si aplicamos checklist, pueden encontrar uno que otro argumento, pues esto no calza, ¿no? Claro, y como dijo Pepe al inicio, la SMB es un organismo técnico, cuida mucho su reputación de honestidad, seriedad, tecnicismo, y yo creo que tiene todos los incentivos para no sentirse comprometida con una opinión que le pueda generar a futuro un riesgo reputacional. Es decir, se va a hacer autocompliance, si quieres verlo así, ¿no?, para evitar exponerse como consecuencia a este tipo de opiniones. ¿No? Y la pregunta básicamente en esta dirección apunta, o sea, ¿qué opinión tienen al respecto? Y complementariamente se pregunta si ello no desalentaría a las personas jurídicas para implementar un modelo de prevención, ya que ante cualquier denuncia de incumplimiento deberían contar con 3 funcionarios distintos. Imagino por 3 funcionarios distintos se referirá a que, bueno, ya está tercerizado esto. Tiendo a pensar yo que se refiere esto a la pregunta. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Mira, yo de mi lado creo que los canales de denuncias, conforme está previsto en la regulación, no tienen una asignación específica si deben de ser internos o externos, ¿no? O sea, lo importante es que existan. Y de hecho, ya todos sabemos que hay un mercado, ¿no?, de canales externos. O sea, hay empresas que dan el servicio. Sin embargo, creo que lo central ahí, tanto en los canales internos como externos, tiene que ver con el tratamiento de la información, ¿no? Sobre este tema, podría decir de mi experiencia que es como la viña del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque me he encontrado con situaciones que, de mi punto de vista, me causan terror, ¿no? Por ejemplo, tratamiento de denuncia donde el que recibe la denuncia es un filtro. Es decir, el que recibe la denuncia hace un filtro a ver si está identificado el sujeto, si su información supuestamente es seria. Claro, no hay un protocolo, no hay, digamos, un manual, no hay un instructivo para saber con qué criterio se va a filtrar la información. Y eso a mí me parece un tema serio porque a veces a raíz de la información más tonta podríamos recuperar un dato importante para conocer un hecho o armar una incidencia, ¿no? Y entonces, yo creo que en la medida que hayan protocolos claros, internos o externos, los canales de denuncia deben de caminar, ¿no? Por dentro, por fuera, lo importante es que existan y se controlen y se articulen correctamente con lo que es el programa de cumplimiento. Gracias, Carlos. Sí, yo creo que por ahí se pone demasiado énfasis en si el canal de denuncia está externalizado o no, cuando en realidad la clave para medir la salud del programa de compliance pasa más, como decía Carlos, por el tratamiento de esa información y cómo se accede a esa información más que con el canal en sí, ¿no? A diferencia, creo yo, de las investigaciones internas, que para ciertos casos, es más, debería ser obligatorio recurrir a terceros. Cuando hay un conflicto de intereses, debería ser obligatorio. Un buen protocolo de investigaciones internas debería establecer la obligatoriedad de contratar a terceros en ciertos supuestos. Bueno, voy a la segunda pregunta, que apunta más que nada a todo lo que se refiere al due diligence. Sobre todo, menciona precisamente que el documento, curioso, a mí eso me llamó la atención, ¿no?, como algo aparte de todos los elementos de un programa de compliance y de los requisitos mínimos, analiza como un capítulo aparte el due diligence, y hace referencia al due diligence de tercero. No, la pregunta es, pero no dice nada del due diligence, por ejemplo, en otros procedimientos, como puede ser los procedimientos M&A. ¿Cómo ven ustedes esto? O sea, que de alguna manera, ¿cuáles son los pasos que deberían seguirse en un due diligence en el marco de decisiones y fusiones de empresas? Mira, acá yo creo que tenemos una regulación bastante deficiente, me refiero a la peruana, porque hablando de M&A, fusiones y adquisiciones, el problema que vamos a tener es el siguiente. Tenemos en el artículo 2 de la ley una regla, según la cual, por ejemplo, porque hay varios ahí detalles de la regulación, según la cual, por ejemplo, si una empresa adquiere a otra por absorción y previa a la absorción ha realizado una debida diligencia, un due diligence, esa empresa no va a poder ser sancionada, salvo que se pruebe que esa absorción se produjo con fines fraudulentos. Claro, es una regla en principio benévola, una regla que premia la buena fe, una regla que premia la debida diligencia,
Pero el problema que yo tengo con esa regla es que precisamente el estándar de vía de diligencia es un estándar, simplemente. O sea, no es una garantía de nada. Hablando en términos prácticos, ¿no? Yo puedo contratar una Big Four para que me haga una debida diligencia, y la debida diligencia que me va a realizar seguramente es en los conocidos ámbitos, ¿no? Procesos laborales, si hay temas ambientales dependiendo del tipo de giro de la empresa, si hay contingencias tributarias, si hay deudas por cobrar. Pero la pregunta es bien simple, ¿no? Un due diligence puede abarcar aspectos forenses de manera que te permita conocer, antes de realizar la absorción, puedas tú conocer si la empresa absorbida ha estado involucrada en el pasado con delitos o no. Yo tengo mis serias dudas, ¿no? Yo tengo mis serias dudas. O sea, normalmente las empresas que van a ser adquiridas, fusionadas, escindidas, vendidas, exhiben la información, procesos en curso, ¿no? Laborales, civiles, cobranza, medioambientales, regulatorios, pero le vas a preguntar, oye, y por si acaso tú cometiste delito, ¿no? En el pasado, porque tengo que hacer mi due diligence. En mi due diligence tengo que reflejar de que acá no hay ninguna sospecha de la comisión. Bueno, nadie te lo va a revelar así nomás, ¿no? No tienes ningún incentivo para hacerlo, salvo que tengas una cláusula escrow y algo mucho más sofisticado, podrías tener algún incentivo para poner un parche de por medio, ¿no? Pero de lo contrario, viejo, tú puedes adquirir y conforme esa adquisición en base a un due diligence que no está regulado, porque no tiene un contenido, es una cláusula abierta en la ley, entonces lo que va a pasar es que accedes a una protección que es muy difícil de romper, porque luego el fiscal tendría que ser el que pruebe el fraude. El fiscal tendría que ser el que pruebe de que ese due diligence es fraudulento, o el fiscal tendría que probar de que en verdad hiciste la absorción, no porque la verdadera finalidad económica sea la absorción, sino la verdadera finalidad económica es evitarte la sanción, ¿no? Entonces, acá en Perú yo creo que eso no está bien regulado, y creo que hablando de due diligence es algo que todavía se tiene que trabajar. Ni siquiera en las normas ISO, ni siquiera en las normas ISO, que son grandes continentes con pocos contenidos, esto está desarrollado. Y creo que ese es el trabajo donde se puede penetrar tratando de hacer del compliance un poco de ciencia. Como decía hace un rato, para mí compliance es técnica, son protocolos, pero podemos meterle ciencia al compliance, como tú lo estás haciendo, por ejemplo, en tus trabajos sobre el tema de investigaciones internas. Ya lo mencionó Pepe, tuvimos una conferencia acá en Lima, ¿no? Acuérdate, contigo también en 2019, tratando de meterle un poco de ciencia a algo que normalmente es un paso más en el compliance. Igual acá, ¿no? Creo que en los temas de due diligence hay que meterle un poco de ciencia para que esto nos signifique una mayor garantía. Sí, de hecho, Sí, vos lo recordaba a medida que ibas hablando, recordaba clarísimamente aquella pregunta que me hacías en tu seminario, ¿no? En el 2019, y yo creo que has puesto de relieve justamente un punto en el cual demuestra la necesidad que hay de también teorizar cuestiones de compliance. Yo creo que, a ver, es normal porque esto en Alemania se dio incluso así, que generalmente comenzó siendo pura técnica el compliance, solamente generar protocolos, pero claro, cuando uno se empieza a advertir, incluso de la praxis, cuando uno empieza a advertir de la praxis, la complejidad que por ahí tienen las empresas y que para diseñar buenos protocolos de lo que sea, de investigación interna, canal de denuncia, de sistemas de reporte, lo que sea, para manejar eso, tiene que tener una buena base de atribución de responsabilidad penal y de identificar, y de, por ejemplo, y de correcta teorización de lo que uno hace en cada procedimiento. Si uno no tiene toda esa parte conceptual, va a fracasar la pura técnica. Entonces yo creo que es hora que en Latinoamérica, a medida que vayamos madurando en nuestra experiencia en compliance, empecemos a entrelazarnos académicos prácticos, porque de alguna manera todos estamos vinculados en la práctica, incluso lo que hacemos esto desde la academia. Creo que es fundamental estrechar estos lazos, que es lo que está pasando concretamente en España, y que creo que eso también explica el alto nivel que tiene en este momento la discusión en compliance allí, ¿no? Pepe, bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando ya, porque venimos un poco pasados de tiempo. Agradecerles primero y principal a ambos. La verdad que ha sido primero un gusto verlos, aunque sea por esta pantalla. Lamentablemente no estamos haciendo comiendo ceviche y tomando un vino de por medio. Lamentablemente espero que pronto se libere esto y podamos reencontrarnos personalmente. Pero bueno,
más allá de esto, que está bueno que nos permita la tecnología reencontrarnos con un poco más de frecuencia, y bueno, fue un agrado tenerlos aquí. Agradezco la amabilidad que han tenido y la generosidad de su tiempo para compartir este espacio de CRIMINT. Así, bueno, agradecerles mucho todo lo que nos han compartido, cómo se han extendido en sus respuestas, que seguramente ya de por sí el tema despertaba mucho interés, y creo que sin duda todo lo que habrá salido aquí va a ser de gran relevancia y va a ser fructífero para aquellas personas que hayan podido sumarse. Así que muchísimas gracias. Al mismo tiempo, agradezco también a todas las personas que se han podido sumar a esta transmisión. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un fuerte abrazo hasta Argentina, Pepe, colega y amigo. Un gusto compartir contigo esta mesa. Un abrazo, chicos. Gracias por la invitación.